Ok, vamos a orar para empezar y avanzar. Sí. Ok, pues Padre, te damos gracias esta noche, Señor, porque tú has sido fiel, Señor. Gracias por la hermosa salvación que nos has dado, por el perdón de nuestros pecados, Señor, y gracias porque estamos al término de este día y hemos sido grandemente bendecidos, Señor, en este hermoso día que nos has dado desde que amaneció hasta que se oscureció, Señor. Tú has sido fiel, tú has sido misericordioso, Señor. Y esta noche queremos, antes de iniciar, Padre, poner en tus manos este tiempo de enseñanza, aprendizaje, Señor, en el que el único glorificado eres tú, el único que recibe la gloria y la honra eres tú, Señor. Señor, danos sabiduría de lo alto, Señor, danos entendimiento, danos comprensión, Señor, de estos temas y enséñanos a escudriñar tu palabra, Señor, a profundizar en la enseñanza que tú nos das en cada uno de los textos, Señor. Padre, a ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, por siempre. Amén. Amén. Bueno, pues estamos en la parte introductoria de lo de evangelización. Vimos algunos conceptos, puede haber más, pero estos fueron los que más nos pareció adecuados para lo que vamos a realizar en el transcurso del cuatrimestre, ¿sí? Hoy van a estar conmigo la hora y media, lo siento mucho, sí, pero mi esposa, con sus múltiples compromisos y su agenda muy llena, pues me dejó aquí solo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a esperar a ver a qué horas llega, ¿sí? Anda en la graduación de los de capacitación, ahí anda con sus discípulas, ¿sí? Por eso me dejó aquí, pero ya la dejaré yo también sola. Bueno, vamos a continuar. Donde se quedaron con ella, ¿sí? Estaba hablando de que Cristo es el mejor ejemplo, ¿sí? El mejor ejemplo que nos dio de un trabajo de evangelización personal. Y por ahí les mencionaba el caso de Nicodemo, si no más recuerdo, sí, cuando en el Evangelio de Juan, capítulo 2, permítanme tantito, vayan ahí a la Biblia, por favor. Y uno de cómo Jesús, más que evangelizar a multitudes, era algo de un trabajo personal. Y de esto se trata lo que es evangelización de avanzada, ¿no? Cómo Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿sí? O sea, cómo un hombre puede nacer siendo viejo. Y cuando nosotros evangelizamos, una de las partes que nosotros usamos es eso de naces de nuevo, ¿verdad? Yo creo que ustedes ya lo sabemos, esta parte, ¿no? Nacemos de nuevo en lo espiritual. Pero a veces la gente hace las mismas preguntas que Nicodemo, ¿eh? ¿Sí? A ver, ¿cómo está eso de que nazco de nuevo, ¿no? Y Nicodemo hace la pregunta y vuelve a hacer otra pregunta, ¿sí? O sea, ¿cómo puede un hombre nacer, pues siendo viejo, ¿sí? ¿Puede acaso entrar por segunda vez? Usaba la lógica, ¿sí? La lógica de la medicina, de la ciencia, ¿sí? Y Y pues eso es lo que Nicodemo no entendía y Jesús sabía que él no estaba entendiendo, que aparentemente Nicodemo no tenía ninguna capacidad espiritual para comprender esto. Y nos podemos encontrar nosotros cuando estemos compartiendo con alguien, nos podemos encontrar con estas preguntas, ¿eh? O sea, nos pueden hacer estas preguntas, ya sea una, dos, tres, con los que estemos, cuando a veces estamos compartiendo a un grupo de personas. Por ejemplo, cuando estamos en un funeral, a veces se acerca la gente, se acercan varios y empezamos a compartir, que de hecho, cuando compartimos, bueno, a mi esposa y a mí nos ha tocado eh, muchas veces compartir en los funerales, ¿verdad? No nos gusta, pero tenemos que hacerlo, ¿verdad? No queremos que nadie pierda un ser querido.
Y Jesús sabía de esa capacidad, ¿no? Entonces, así de que Jesús trató de aclararle, ¿no? Y Jesús le responde en el versículo 5, dice, cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí en esta parte, escuchen bien, o sea, no se está refiriendo Jesús, ¿sí? Al agua cuando se refiere en el agua al bautismo, ¿eh? Aquí no se está refiriendo a eso. Aquí se está refiriendo a la palabra. La palabra de Dios también simboliza el agua que limpia, ¿sí? Entonces ahí tenemos que tener, o sea, mucho cuidado porque es importante, o sea, saber esto. No se estaba refiriendo a eso. Si ustedes van ahí al capítulo 17 de Juan, versículo 17, ¿sí lo vieron eso con mi esposa? No, ok. Capítulo 17 de Juan, versículo 17. Para Santifícalos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. santifícalos en tu verdad, ¿sí? O sea, la palabra limpia, lava, purifica, ¿sí? Ahora, para entender mejor esto, vayan ahí mismo en el libro de Juan o en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Sí? O sea, entonces la palabra limpia, y es lo que Jesús estaba diciendo a Nicodemo, ¿sí? O sea, y hay muchos más pasajes de las escrituras que la palabra de Dios es comparada con el agua, ¿sí? Ya ustedes lo buscarán. Pero aquí vemos cómo Jesús está trabajando personalmente con una persona, ¿sí? En este caso, Nicodemo. Y esto nos da de que las enseñanzas más profundas de Jesús fueron dadas no a multitudes, sino a individuos, ¿sí? Sino a personas. Es como cuando tú te agarras con una persona que tienes carga, que has estado orando por ella y que dices, bueno, yo le voy a explicar bien y tratas de que lo entienda lo mejor posible, que no le quede un concepto de religiosidad. Eso es muy importante en la evangelización, ¿eh? Por eso a veces fallamos ahí, porque lo tornamos muy religioso. Y muy religioso les voy a decir algo. Eh, a veces cuando hay una persona que dice, sí, aleluya, 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 eso es religiosidad, ¿sí? O cuando, ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto. Lo que voy a decir no es malo, pero es mejor. Cuando nos referimos a las personas, a ver, mi hermana Leti, mi hermana Patti, a ver, hermana y hermana y hermana, o sea, los hermanos tenemos nombre. ¿Cómo les hablaba Jesús? Por su Tu nombre. nombre. Por su nombre. Somos hermanos, porque sí somos hermanos, porque la sangre de Jesús nos une, ¿sí? O sea, porque el primogénito es Jesús. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesús, o sea, como Jesús es el Hijo, ¿sí? Nos hacemos hermanos. Ese es el significado, ¿verdad? Porque a veces nos pueden preguntar, Pati, ¿quieres comentar algo? Sí, nada más en este sentido, Bienvenida. ajá, sí, disculpe, tenía problemas aquí con la computadora. Sí, no te preocupes. Recientemente estuvimos en la sierra, estuvimos en Ujú. Sacamilola, y pues obviamente la cultura es muy diferente a la Así es. nuestra, y Ujú.
y teníamos que cuidar mucho precisamente la obra de evangelismo que han estado haciendo los hermanos ahí en esa comunidad indígena. Y Ajá. nos recalcaron tanto que no nos Sí. llamáramos hermanos, Bueno, pero para nada, confirmado. sí, ni hermana fulanita, ni nada. Incluso el misionero, que es Bueno, pues, la autoridad de Marina, que Marina ya tiene 22 años ahí en esa comunidad, y él, pues, es también pastor de la iglesia acá en Tehuacán y todo. A él ujú. se le dice Eduardo, Eduardo. Sí, A sí, sí, mí, sí. Así le para dicen los nosotros, muchachos, Eduardo, sí, sí. para nosotros era así como que algo como que, ¿cómo yo voy a decirle Eduardo? O le digo don Eduardo, ¿cómo? No, 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 Eduardo, así. Y a su esposa se llama Denise, igual. Y así nos dijeron. Cuando se refieran a ellos, nunca digan el hermano Eduardo. No, por favor, cuiden mucho eso. Entonces Sí, era sí, para no exactamente, parecer sí. religiosos, porque en determinado momento la comunidad luego ponía una barrera. Así es. Sí. Ese es una de las situaciones en las que yo les digo, no es malo, porque no es malo. Alguien puede decir, no, es que ¿por qué no? Que no, 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 no es malo, pero como estrategia evangelística, ¿sí? Debemos de llamarle por su nombre. Yo les pregunto, ¿cómo les llama a ustedes el pastor? Por mi nombre. Por nuestro nombre. Sí Leti. es, ¿no? ¿Sí? Sí es. Sí. Ahora, fíjense bien, y esto es para nosotros, para la iglesia, ¿sí? Cuando, cuando a veces hablo de más, ¿verdad? Pero ni modo. Cuando pasan en las reuniones alguien a dar los anuncios y todo eso, y eso lo recalco, Cristina y yo lo recalcamos mucho en la red. O sea, a ver, ¿quiénes están por primera vez? ¿Quiénes vienen por primera vez? No, pues levantan la mano y sí vienen por primera vez porque los invitaron. Ah, bienvenida, bienvenida, hermana. No, pues ya. O sea, si hay algo que tienen cierta resistencia que les digas hermanos, hermano, el hermano, el hermana, el hermano, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. O sea, bienvenido, ahí está un caballero, ahí está una dama, o sea, en la forma de referirnos, ¿no? Son detalles que tenemos que cuidar porque el mundo así es, ¿sí? Jesús les hablaba por su nombre, ¿sí? Jesús, ¿sí? Y yo no digo que un día, a ver, la hermana o el hermano, o sea, sí, hay denominaciones en las que son puros hermanos, y el hermano, y la hermana, y el hermano, y la hermana, ¿no? A mí no me gusta realmente, ¿no? Sí, sí soy hermano, pero no me gusta así porque para mí lo oigo, lo escucho muy religioso, ¿verdad? Pero bueno, es una opinión, o sea, no es de que no lo hagan, pues no, no, es una opinión mía muy personal y de mi esposa también, ¿sí? Y es una enseñanza del pastor, del pastor, ¿sí? Entonces, bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda, algún comentario? ¿Puedo? Sí, claro. Fíjense que justo esta semana que fui recuperando un poco más mi voz, tuve Sí. la oportunidad de, pues, de compartir, ¿no? Con una chica y me hacía el comentario al final de lo que yo le estaba platicando. Me dice, es la primera vez que cuando yo pregunto eh, sobre qué denominación es mejor, porque así fue su pregunta, literal, Sí. alguien me contesta tan breve y claramente, porque mi respuesta fue un tema de doctrina sana y de que hablemos de Jesús, ¿no? Sí. Y creo que justo esa parte de religiosidad nos lleva de repente, porque me tocó en su momento, yo tengo pocos años, tengo 3 años en la palabra, pero me tocó escuchar en muchas circunstancias el hablar no tan agradablemente de otras denominaciones, ¿no? Entonces, cómo también cuidar, porque de repente las personas
que no están o estudiando la historia o cómo fue esta parte, puede llegarse a confundir y caer en religiosidad en vez de seguir enfocado en Jesús. Sí, O sea, ¿cómo claro. mantenemos el enfoque en Jesús y no en una denominación? Perdón, Ujú. porque ese es nuestro enfoque, ¿no? Entonces, Sí. me llamó mucho la atención y ahorita que usted hablaba de religiosidad, me cayó el Ujú. 20, ¿verdad? Dije, pues gloria a Dios, ¿verdad? Por la respuesta que Dios y el Espíritu Sí. Santo puso en mi boca, ¿verdad? Sí. Porque sí podemos de repente caer en ciertos baches que confundimos, podemos llegar a confundir en vez de justo seguir abriendo camino para que Dios haga la obra en esas personas, ¿no? Sí, sí, de hecho, cuando estamos así en eventos de alcance que hacemos en la red, que nos toca ya al último cerrar el evento, etcétera, siempre le decimos a la gente, o sea, cuando tenemos eventos de matrimonios, etcétera, siempre les decimos a la gente que los que estamos ahí, los que los invitamos, no somos de ninguna religión, ¿sí? O sea, no tenemos ninguna religión. Simplemente vamos a un lugar donde estudiamos la palabra de Dios. Y como que eso hay un descanso, porque no estamos mintiendo, ¿eh? No estamos mintiendo, esa es la verdad. Jesús nunca predicó una religión, predicó el evangelio, ¿sí? La palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que mostrar al mundo, a Jesús, ¿sí? Porque ninguna religión nos lleva a Dios. Ninguna religión salva. El que salva es Jesús. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, o sea, les decimos, o sea, si ustedes creen, no, no somos de, si nos preguntan, nadie somos de ninguna religión. O sea, somos un grupo de personas, pertenecemos a un grupo, una iglesia, y lo que nos enseñan es la palabra de Dios. No estamos mintiendo, esa es la verdad. Sí, claro que tiene un nombre porque lo tienes que identificar, Agua Viva Internacional, y de esta manera la gente ve o entiende que no va a una religión. ¿Sí? Pero cuando tú llegas a un lugar y empiezas a escuchar, el hermano, la hermana, el hermano, el hermano. O sea, a mí al principio, cuando yo no tenía a Cristo, me incomodaba, ¿eh? Me incomodaba, o sea, bastante, ¿no? Y no me incomoda ahorita, no me incomoda, pero digo, bueno, sí somos hermanos, pero tenemos un nombre, ¿no? Y con ese nombre, pues nos podemos identificar. Y si ya doctrinalmente, en cuanto a la palabra, es la explicación por qué somos hermanos, fue lo que les expliqué hace un momento. ¿Ah? Sí. ¿Quieres comentar algo de ellos? ¿No? Ok. Bueno, ok. En Mateo 11:28, eh, Jesús dijo, venid a mí, pero también, o sea, es cierto que Él vino a nosotros, ¿verdad? La palabra misma dice que Él nos escogió a nosotros, no nosotros lo escogimos a Él, ¿sí? Entonces, gloria a Dios porque Dios tuvo misericordia de nosotros y es una de las cosas importantes que a veces le decimos a las personas, ¿verdad? O sea, estoy aquí porque Jesús te ama, estoy aquí porque Dios te ama, porque te está buscando, etcétera, ¿sí? Y la gente empieza a entender esto. Y esto hizo Jesús cuando les habla de la parábola de las bodas. Vayan a Mateo 22, por favor, desde el versículo 1, vamos a leer al versículo 14. Um, 22, ¿qué, perdón? Del 1 al 22, 14. 1, pero espérame tantito. Tres versículos cada una, ¿va? Puras mujeres hay, son las más estudiosas. Tres versículos cada una. Mayra, ¿estás en posibilidad ya de leer también? Sí, ya estoy en la casa. Gracias. Ok, tres versículos. Empezamos con Patty, después Leti, Denise y Mayra. Tres versículos cada una, ¿sí? Sí, Y yo los últimos.
Mateo 22:1. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Denis. Sí. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el Entonces, rey dijo a los que servían, sí, ya leían los tres, ¿verdad? Los tuyos. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Yo les pregunto, ¿qué entienden que Jesús les estaba hablando ahí a los fariseos? Aquí Jesús estaba en el templo. Ya Jesús les había hablado de algunas parábolas. Pero era un asunto, ¿sí? En que cuando Jesús estaba y compartía muchas cosas, siempre estaban los fariseos, ¿eh? Y los saduceos. ¿Y para qué estaban? Pues para atiborrarle de preguntas, a ver dónde caía Jesús, ¿verdad? Y siempre estaban ellos, y en esta nuevamente están los fariseos. Y los fariseos escuchan esta parábola, ¿sí? Y porque ellos estaban pregunta y pregunta a ver si Jesús caía en una trampa, ¿sí? Entonces, vemos que dice esta parábola. ¿Qué entienden ustedes que Jesús le está diciendo aquí a los fariseos? Quiero decirles esto antes de que ustedes opinen. Jesús aquí se está refiriendo a los israelitas. O sea, aquí no lo podemos transmitir en estos momentos que Jesús está haciendo la parábola hacia nosotros, que hoy sí lo podemos tomar, ¿verdad? Pero ahí se estaba refiriendo a ellos. Ahí la salvación era para los judíos, los israelitas, ¿sí? Ahí la salvación todavía no era para los gentiles. Entonces se está refiriendo a ellos, ¿sí? Ahora sí, ¿qué opinan ustedes? Desde que de tiempo en tiempo Dios les había estado hablando a través de profetas, a través de líderes, de reyes, y ellos pues no escuchaban la voz de Dios, no escuchaban la palabra. Y en este momento Jesús les dice igual, o sea, muchos son convidados a estar en la gran fiesta, pero pues no hacían caso. Cada quien estaba en sus labores, cada quien estaba en lo suyo. En ese tiempo no era diferente a lo anterior que ellos habían vivido. Entonces Jesús les dice, pues muchos dirán, yo voy a entrar a las bodas, yo voy a entrar a la gran fiesta, pero hay un proceso, o sea, y eso es lo que Jesús les estaba diciendo, de que muchos iban a ser llamados, pero pocos escogidos por su comportamiento, por su
por su forma de ser y sobre todo que estaban aquí los fariseos, pues a ellos les estaba hablando también. Ah. Aquí les está hablando de dos cosas. Dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. ¿Quién representa al rey? Adiós. Dios. Dios, ¿sí? Y su hijo Jesús. a Jesús, ¿sí? O sea, está ahí empezando, o sea, Jesús hablando del reino de los cielos, por eso está diciendo, sí, que el reino de los cielos puede compararse, ¿sí? O sea, le está hablando en comparaciones, le está hablando para que puedan entender, aunque eran unos conocedores de la ley, no entendían, o sea, o no querían entender, o sea, que Jesús era el Hijo de Dios, ¿verdad? De hecho, nunca lo entendieron. ¿Sí? Pero Él es recurrente, Jesús es recurrente en el reino de los cielos, ¿sí? Esto lo utilizó en las dos parábolas anteriores, ¿verdad? Bueno, después ustedes lo ven, ¿sí? Entonces, aquí vemos cómo Jesús mismo les está haciendo mucho énfasis en que es a ellos a quien está hablando, ¿sí? Entonces, vemos que Dios, o sea, les está hablando a través de Jesús. Ahora, debemos de entender, y hoy nosotros, porque a veces se habla de la venida de Jesús como el esposo y la iglesia, o sea, como la novia, o sea, o es novia o es esposo, ¿sí? La iglesia es la novia, Jesús es el novio. Y cuando esto se consolide, que venga por su iglesia, entonces es la esposa y el esposo, ¿sí? Y a veces tenemos que tener mucho cuidado en eso, ¿sí? O sea, cuando venga Jesús por su iglesia, y hay que separar las cosas. La iglesia es una cosa e Israel es otra cosa, ¿sí? Son dos entidades completamente diferentes. Va a ser un trato especial con Israel y otro con la iglesia. Tengamos mucho cuidado cuando escuchemos esas cosas, ¿sí? O sea, en la iglesia somos nosotros, Israel, como decimos comúnmente, se cuece aparte, ¿va? Pero es un asunto de Dios con ellos, ¿no? Y, y bueno, sigue narrando ahí lo que está haciendo en estas bodas, ¿no? Ellos definitivamente rechazan la invitación, ¿sí? Y se volvió a enviar otros siervos diciendo, decía a los combinados, he aquí preparado mi comida, ¿sí? Porque en el versículo 3 dice, envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Es algo que pasó con Israel, ¿no? Los judíos nunca quisieron reconocer, esperaban al Mesías de una manera más sorprendente. Jamás pensaron que el Mesías iba a nacer en un pesebre, que jamás el Mesías iba a nacer de una manera tan humilde. O sea, pensaban que iba a nacer en un palacio. Entonces ese no podía ser el Mesías, ¿no? El mismo Dios no puede ser ese, ¿no? Entonces muchas cosas que se les pasaron por la cabeza, que veían imposible aún con todas las cosas que Jesús hizo a los ojos de ellos, ¿sí? No quisieron creer aún en su muerte, o sea, no quisieron creerle. Entonces, la primera llamada, la segunda llamada, ¿sí? Para que ellos atiendan a que es el pueblo escogido de Dios, ¿sí? Y pues esta fue la respuesta de Israel, ¿verdad? Su rechazo a la invitación de Dios. Por eso lo trasladamos hoy, o sea, nosotros llevamos el mensaje, ¿sí? Y pues hay que ser realistas, ¿verdad? Muchas veces somos rechazados o he rechazado el evangelio. Tú y yo no somos rechazados, el rechazado es Jesús, ¿sí? Cuando
cuando el pueblo de Israel le dijo a Samuel que quería rey, ¿sí? Que querían rey, porque en ese entonces se regían por jueces, ¿sí? Y todas las demás naciones tenían reyes. Entonces, como el pueblo de Israel desde aquel entonces no entendía que Dios era su rey, que Jehová de los ejércitos, entonces le piden a Samuel que, pues, oye, también queremos esto, pues igual que todos los demás, ¿sí? Y Samuel, pues, se entristece, pero le dice a Dios, y Dios le dice, ¿va? O sea, no te preocupes, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, pero vamos a cumplirle sus caprichos, y bueno. Dios les cumplió ese capricho en su voluntad permisiva, decíamos la vez pasada, y, y fue como les dio un rey, ¿no? Sí. Y aquí se les invita a estas bodas, ¿no? Para que, o sea, el pueblo de Israel entendiera que ya tenía ese Mesías, que es el que venía a salvar al pueblo de Israel de todos sus pecados, etcétera, ¿sí? Pero hay una cosa que nos llama la atención porque dice, entonces el rey se enfureció y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad, ¿sí? O sea, la ira de Dios va a venir por aquellos que no se arrepintieron de sus pecados, ¿sí? Y en el versículo 8 dice, luego dijo a sus siervos, la boda está preparada, pero los que fueron invitados, o sea, no eran dignos, ¿sí? O sea, cambia el método, ¿sí? Cambia el método y la forma en que se dirige para invitarlos, ¿sí? Y fíjense ustedes, les dice en el versículo 9, ¿cómo dice ahí el versículo 9? 22:9. Id pues a las salidas de los Ahí, caminos ajá. y llamad a Vayan a Mateo 28, versículo 16. ir por todo el mundo. ¿Sí? Ir. Y hacer discípulos, ¿sí? O sea, lo que Jesús, o sea, le estaba hablando en parábolas, después se los hizo como una comisión a sus discípulos y que esa comisión llega hasta el día de hoy, ese mandato. No es opción, ¿sí? O sea, es un mandato, es una orden para los que estamos hoy en la familia cristiana, ¿sí? Y él les dijo, y por tanto, a la salida de los caminos, invitad a las bodas en cuanto encontréis. Yo les pregunto, ¿hicieron acepción de personas? Jesús le estaba diciendo, este sí, este no, no. Y ese es el evangelio, ¿verdad? Si nosotros somos selectivos, estamos mal, ¿eh? Porque Jesús no fue selectivo, ¿sí? Jesús no fue selectivo. ¿Cómo fue cuando Jesús empezó a elegir a sus discípulos? ¿Sí? Los fue eligiendo conforme él iba viendo a cada uno, ¿sí? Y bueno, aunque vamos a hablar más adelante de eso, ¿no? Entonces, dice, en cuanto encontréis, dice, aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron. Y luego dice, ¿tantos qué? Malos como buenos. Bueno, Malos como buenos. Es una enseñanza para nosotros esta parábola, ¿sí? ¿Ustedes creen que los que están en la cárcel con una condena de años, o sea, ellos se evitaría evangelizarles? No, ¿verdad? No. O sea, se refiere a eso. O sea, se refiere al arrepentimiento. Y por eso hay gente que recibe a Cristo en las cárceles, ¿sí? Y tal vez no salen de ahí, pero salen con la salvación, ¿sí? Que eso es lo más importante. Lo más importante que tiene que valorar una persona de la salvación es eso. Decíamos la vez pasada, la muerte eterna y la vida eterna.
Pero alguien tan malo merece, bueno, definitivamente nadie merecemos la salvación. La salvación ha sido por gracia, por misericordia, y es un regalo de Dios, ¿sí? Es un regalo de Dios. Entonces, Jesús les dijo en la parábola, ¿sí? Lo que decía la parábola, tantos malos como buenos, y el salón de boda, dice, se llenó de comensales, ¿sí? Se llenó de comensales. Nunca fue exclusivo Jesús, ¿sí? O sea, nunca, ¿sí? Y dice, pero cuando el rey entró en el 11 a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda. En todos lados hay colados, ¿no? Pues aquí también. Aquí había un colado y yo no creo que en el cielo se vaya a colar a alguien, ¿no? Sí. Y es lo que estaba diciendo aquí en la parábola Jesús, ¿sí? O sea, ¿qué era ese vestido? O sea, ¿qué era ese vestido? ¿Eh? La salvación. Era la salvación, ¿sí? Si ustedes van a Romanos 3, 21, 22. Quien lo tenga, lo puede leer. Dice 21 y 22. 21 y 22. Pero ahora, 3, 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿De qué está hablando? Salvación, de creer en Jesús. ¿De qué está hablando? La justicia de Dios por medio de la fe. Esa, de la justicia de Dios. Ese es el vestido de boda. O sea, representaba la justicia de Dios. ¿Sí? O sea, nosotros hemos sido justos por la justicia de Jesús. ¿Se acuerdan que dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Cuando analizamos todos estos textos o versículos que el apóstol Pablo está diciendo, o sea, fíjense, sí, es la fe, definitivamente, la fe en Jesús. Somos justificados. Un justificante se da a alguien cuando tiene una falta, así lo entiendo yo, ¿no? O sea, ¿cómo puedes justificar eso? ¿Sí? ¿Cómo puedes justificar el pecado hablando en la parte espiritual de la persona, ¿no? O sea, tú no lo puedes justificar. O sea, tus obras nunca alcanzarían para ser tú justo delante de Dios. O sea, nunca. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que lo que está diciendo que este hombre y le dice amigo, ¿sí? O sea, no estaba con ese traje de boda, ¿sí? No, o sea, estaba. O sea, existía en aquel entonces, o sea, según la parábola, ¿verdad? Acudir a esta boda, pero sin cumplir las exigencias de Dios como soberano, ¿verdad? Vamos a una fiesta, una boda, una quinceañera y pues van los que son invitados, ¿verdad? Los que no son invitados, pues no vamos, ¿no? Entonces es lo mismo lo que Jesús le estaba diciendo. O sea, la invitación es para todos ustedes. O sea, reconozcan a mi hijo. El rey les está invitando a las bodas, pero solamente tienes que tener el traje de la justicia, ¿sí? Y esa justicia es la salvación, es lo que hizo Jesús. Jesús, el justo, pagando por los injustos, ¿sí? De esta manera somos justos delante de Dios, no por nuestras obras, sino por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ¿sí? Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo está escribiendo en Romanos
¿sí? O sea, está hablando de la justicia de Cristo atribuida a todos los que creen. Nada más, ¿sí? Entonces, a esta fiesta estaban invitados, o sea, a la fiesta debían de llevar su vestido de bodas, ¿sí? O sea, tenemos que llevar a Jesús en nuestro corazón, ¿sí? Y en el 12 y 14, al 14, dice, él dijo, amigo, ¿cómo entras aquí sin traje de boda? Y dice que él enmudeció, ¿ah? ¿Cómo podría decir? Cuando una persona llega a la presencia de Dios, yo no sé qué suceda, pero lo cierto es que le van a preguntar, ¿por qué no recibiste a Jesús? Y van a sacar ahí la película donde cientos de gentes les compartieron, ¿sí? Los judíos rechazaron a Jesús, ¿sí? Rechazaron a Jesús. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle las manos y los pies y echarlo a las tinieblas de afuera. Y ahí será el llanto y crujir de los dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, ¿sí? Y a veces la gente entienda y que no todos van a ser llamados, pero dice que todos son llamados, ¿sí? Todos son llamados, dice, porque muchos son los llamados. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando le compartimos a alguien, cuando estamos evangelizando, o sea, estamos hablando de que es un escogido de Dios. Y todos, si no, ¿en dónde quedaría Juan 3:16, ¿no? O sea, son versículos, o sea, claves, o sea, no para debatir, pero para probar de que la salvación es para todo el mundo, ¿sí? Para todo el mundo, para quien recibe a Jesús, ¿sí? Ok, ¿hay algún comentario? ¿Todo está bien? Y bueno, esa parábola yo creo que es, pues es de entenderla y aplicarla hasta el día de hoy, ¿no? Aplicarla hasta el día de hoy, este, en expresar hoy las buenas noticias del Evangelio a la gente, ¿no? O sea, el Evangelio es el Evangelio de Jesús y es el que debemos eh, proclamar. Y la respuesta es individual. La respuesta no es colectiva. La respuesta no es familiar. La respuesta es individual, ¿sí? Por eso decía al principio, Jesús hizo un trabajo personal, que sí, o sea, tenía las multitudes porque lo seguían, pero él hizo un trabajo personal y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, tú lo puedes invitar, trabajo personal es, por ejemplo, cuando tú lo invitas a algún evento, ¿verdad? Tú estás haciendo un trabajo personal, o sea, tú lo estás invitando, o sea, tú lo estás o la estás llevando, ¿sí? Y y, y estás haciendo un trabajo personal con esa persona y eso es bueno. Sí, después vienen otras cosas como consolidar y todas esas cosas, ¿no? Como darle un seguimiento, ¿sí? Pero eh, la evangelización se tiene que dar en todo el mundo, ¿sí? O sea, esta generación sobre todo demanda hombres y mujeres que tenemos que tener la visión bien clara en principio y método, ¿sí? O sea, ¿y cuál es el método y el principio? Si tú quieres aprender a evangelizar, vete a las escrituras. Y todo el evangelio, todo lo que Jesús hizo, todo lo que es en Hechos, ¿sí? La iglesia primitiva y todo lo que el apóstol Pablo hizo. Es suficiente. Si tú quieres mostrar o tener un modelo, pues el modelo lo sacamos de aquí. Y cualquier escritor de un libro, el modelo lo va a sacar de aquí. Hay cosas ya muy personales, pero el modelo es Jesús, ¿sí? Es Jesús y lo que hicieron sus apóstoles y lo que hizo
el apóstol Pablo, ¿sí? Es el modelo de Jesús, o sea, compartir, ¿sí? Y dar las buenas nuevas. No hay mucho problema en eso, ¿sí? Y no se necesita tener mucha ciencia, ¿no? Los apóstoles se consideran como hombres que no eran de letras, ¿sí? Y todo lo que hicieron desde aquel tiempo hasta hoy, o sea, esos hombres son recordados por lo que hicieron, ¿sí? Imagínense ustedes. Pero en todo esto nos debe llevar a una reflexión. Y al principio del curso, o sea, decíamos que la iglesia tiene que evangelizar. Toda iglesia tiene que ser una iglesia evangelizadora. Todas las iglesias, ¿sí? Todas las iglesias. Es una de las funciones primordiales. Y la iglesia, estoy hablando de todos los creyentes, ¿sí? Entonces, eh, ¿a qué nos vamos? A que si realmente estamos cumpliendo la gran comisión de Cristo que dio en Mateo 28. Sí, hace poco se predicó de esto, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Sí. Eh, si realmente la comunidad a la que nosotros estamos yendo, o sea, está creciendo, realmente las estadísticas nos muestran que hay gente más, o sea, que hay gente cristiana, que hay gente que se está convirtiendo, ¿sí? Pues ahí es una tarea y una responsabilidad nuestra, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces estamos afanados en la iglesia con sacar algunos programas, etcétera, etcétera, pero la verdad es tan sencilla de ir con una persona o con una familia, ¿sí? O sea, es tan sencillo, no tiene complicaciones que no encuentro cómo, pues ve cómo lo hizo Jesús, ¿sí? Ve cómo lo hizo Jesús, ¿sí? Entonces, pues ojalá y que como iglesia, y hablo la iglesia en general, empecemos a cumplir el propósito de Dios, ¿no? Jesús escogió a 12 de ellos, ¿no? Sí, a 12 discípulos y los enseñó, o sea, los enseñó Jesús, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero eso ya viene después de que la persona recibe a Jesús, hay que consolidarla, hay que, apapacharla. ¿Se acuerdan en cuánto tiempo estuvo Jesús con sus discípulos? 3 años y medio, ¿sí? Y es más o menos lo que se cree que un creyente cuando recibe a Jesús, más o menos es un tiempo que de 3 años a 3 años y medio que lo consideramos un nuevo creyente o un bebé espiritual, ¿sí? Tú decías, Denise, que tenías 3 años, ¿no? En el Evangelio, ¿sí? Pues ya estás creciendo, ¿sí? Ya estás creciendo. Entonces, porque a veces son nuevos y se desesperan y etcétera, etcétera, ¿no? Pero es ir firme, tranquilo, pero firme en el conocimiento de Jesús, ¿no? Y qué bueno que en este tiempo que tienes de Cristo en tu corazón y ya estás en enviados, ¿no? O sea, es bueno y quisiéramos que muchos nuevos entraran, pero a veces es difícil, hay que irlos llevando poco a poco de la mano, ¿no? Y yo veo que muchos que llegan a los pies de Cristo se interesan mucho en esto, ¿no? Y hay que compartirles a todos. Una de las cuestiones a veces que nos topamos es con gente católica. Yo no sé si ustedes se han topado con gente católica, pero mi esposa y yo, tenemos, no lo tenemos aquí en el equipo de 12 nosotros, pero están en la red. Ella es amiga de Cristina desde que estaban estudiando, pero desde aquel tiempo no se frecuentaron, sino que se volvieron a ver en uno de esos eventos de mi esposa también.
Y ahí se vieron, se conocieron y a ella le gustó, o sea, cómo estaban conviviendo, o sea, mi esposa estaba con sus discípulas en un desayuno, en un restaurante, y a ella le gustó cómo estaban conviviendo. Y de repente se acercó a ella y ya la saludó, pues tantos años sin verse, etcétera, etcétera, y le dijo, oye, me gusta, cómo se están divirtiendo. Creo que estaban festejando el cumpleaños de mi esposa. Y es que los festejos de ella son como las fiestas patronales, duran como 15 días, ¿sí? Y le digo, las tuyas parecen fiestas patronales. Y estaban festejando su cumpleaños y le gustó. Y entonces le dijo mi esposa, oye, tengo un evento, te invito. Y total, tuvieron comunicación y fueron ella y su esposo a un alcance que tuvimos de matrimonios en el mes de febrero. Y fueron. Y ella le dijo, nada más te digo una cosa, yo soy católica. ¿No? Está bien, está bien. Entonces va al evento que tuvimos de matrimonios y les gusta a los dos. Y entonces los invitamos y muy cautelosos nosotros, ¿verdad? Porque ellos dan cursos y no sé qué en cursillos, etcétera, 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 etcétera. Y entonces hablo por lo que Denise, ¿no? De que tiene 3 años en el Evangelio. Y entonces los invitamos mi esposo y yo a desayunar y nos vamos a desayunar. Y empezamos a hablar y ellos con cierta resistencia, o sea, muy buenas personas, con cierta resistencia, y empezamos a entrar en calor y no, que nosotros damos cursos en cursillos y tenemos esto y tenemos, y bueno, yo a veces hablo de más y le pregunto, ¿y qué es lo que das en cursillos? No, pues damos esto y esto, pero, o sea, pero ¿qué libro de la Biblia dan ustedes? No, no es que no damos la Biblia, entonces ¿qué dan? Sí. Y entonces les empiezo a hablar del Instituto Enviados, de capacitación, etcétera, y les empiezo a explicar, o sea, lo que vemos, ¿no? Por ejemplo, Corintios, por ejemplo, Romanos, Hechos, esto, y se quedan así, el esposo también, no, pues no. Digo, bueno, ya, hablando, le digo, ¿les gustaría, o sea, conocer más de la palabra? Dice, no, pues sí, sí, pero, o sea, ellos querían venirse con nosotros al equipo de 12, pero no, ya somos, no. Entonces le digo, pero te los vamos a llevar con unos amigos que también son, que comparten la palabra, las células, empezamos a aplicar. Bueno, total, que ya están aquí en la red. Aún todavía luchan por ir a, a Agua Viva, pero lo que yo me refiero es que cuando tú hablas de la palabra de Dios y que la gente dice, pues, ¿dónde estoy? ¿No? Pues cuando yo les pregunté, ¿qué das? O sea, yo fui a cursillos una vez y la verdad es que nunca sacaron la Biblia. Si yo era cristiano, tenía 3 semanas de cristiano, pero ya me había comprometido a ir al cursillo, ¿sí? Y nada, el sacerdote fumando y los que estaban dando la clase fumando y pues a la hora de la comida pues salieron las cervezas, etcétera, etcétera. Entonces, aunque yo era demasiado pequeño en el evangelio, o sea, yo estaba convencido, o sea, de que ya había recibido a Jesús. Y fui porque ya mi hermana me lo había pagado y que tienes que ir y que bueno, que voy a ir. O sea, pudiera haberme tambaleado, ¿no? Pero definitivamente me confirmó que la cosa no era por la católica, o sea, era por este lado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la evangelización? ¿Sí? Prácticamente a unos católicos de mucho tiempo, con un estatus en el catolicismo, pero nada más les dices y les mueves, ¡pum! O sea, la Biblia, ahí es donde quedan. Y pues hay que evangelizarlos. Hay que evangelizarlos y hay que traerlos a los pies de Cristo. Yo no digo que no sean buenas, pues son buenas personas y a lo mejor tienen toda la intención de conocer a Dios, pero no les han dado las herramientas necesarias para conocer a Dios, ¿no? Y entonces ahí van a la célula con unos discípulos y van y a veces no van, pero y de hecho mañana va a un desayuno de Cristina y
y se está compenetrando cada vez más, o sea, los dos, ¿sí? Pero, o sea, es la palabra de Dios la que nosotros tenemos que predicar, no tenemos que usar métodos, nada, o sea, nada, no. O sea, no se necesita algo secreto, un código, nada, simplemente la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos, Cristina, a decirle de la palabra de Dios, qué es lo que estamos viendo, etcétera, etcétera, pues como que sí se quedaron, pues, o sea, ¿y qué les decimos nosotros a ellos? No, yo creo se quedaron, ¿no? Porque sí nos dieron su currículum muy, muy largo y todo, pero cuando llegué, bueno, ¿y qué libro de la Biblia dan ustedes? No, vaya, pum, se acabó el asunto. Hasta ahí se terminó la conversación. Sí. Y son casos que le estamos diciendo, ¿no? Son casos que tenemos que compartir, ¿no? O sea, los dejamos que ellos hablaran, que dijeran, etcétera, 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 ¿sí? Y como dice la palabra de Dios, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos, ¿sí? Y esa es una de las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, Jesús no se preocupó por programas con los cuales llegar a las multitudes, o sea, no, simplemente es predicar la palabra de Dios. Alguien que tiene 15 días de haber llegado a Cristo, ¿cómo lo predica? Con su testimonio. ¿Cómo fue alcanzado o alcanzada? Así tan sencillo, ¿sí? O sea, este, cuando Jesús eligió a sus discípulos, ¿sí? Los empezó a reunir. O sea, no hizo una campaña de evangelización. Fue a los pescadores, a los cobradores de impuestos, a cada uno de ellos fue personalmente, ¿sí? O sea, ni siquiera un sermón en público, ¿sí? Y creo, y no estoy en contra de todos aquellos que hacen grandes campañas y esto y el otro, si es tan sencillo de ir y predicar el evangelio a toda criatura, dice la palabra de Dios, ¿no? A toda criatura, ¿sí? Entonces, aquí vemos que quiénes eran o cuál era la herramienta de Jesús, los hombres. Y tú y yo somos esas herramientas, o como lo dice el apóstol Pablo, embajadores de Cristo, ¿sí? Somos embajadores de Cristo y como tales tenemos que cumplir, o sea, esa función, ¿sí? Entonces, si ustedes ven con cuántos empezó Jesús, con 12. Cuando Jesús ascendió al cielo y se quedaron ahí, se quedaron 120. Y esos 120 hicieron una revolución hasta el día de hoy. ¿Sí? Hasta el día de hoy. Entonces, o sea, dice la Biblia, no sé fiel en lo poco y en lo mucho te pondré. O sea, agárrate 2, 3, evangelízalos, ¿no? Por ahí creo que mi esposa ayer les puso una meta, ¿no? Sí, si es que llega, las va a agarrar, ¿eh? No sé si ya tengan números y todo, ¿no? Pero ya puso una meta, ¿sí? Entonces, el Señor desde el comienzo los tenía para ser líderes a esos hombres, ¿sí? A los discípulos que él escogió para llevar el evangelio, ¿sí? Entonces, este, la vida de esos hombres impactó al mundo, ¿no? Sí, la vida de esos hombres impactó al mundo y nuestra vida debe impactar también al mundo, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Cuando nosotros vemos cómo Jesús fue escogiendo a esos hombres, ¿sí? Como que causa la impresión de que no eran hombres claves. Y ojo con esto. A veces no subestimemos a una persona que llega a los pies de Cristo, ¿sí? O sea, no lo subestimemos porque nosotros tenemos algo que hemos entendido. Podemos hacer un evento de alcance, le llamamos nosotros, y podemos invitarnos número, 30 personas, ¿no? Pero de esas 30 personas, nada más uno recibe a Jesús. Y a veces escucho a la gente, híjole, pues ni lo que se invirtió. No,
No, una persona vale mucho. Una persona vale mucho. Pero los otros que no, o sea, la semilla quedó sembrada, ¿sí? O sea, el trabajo que se hizo, o sea, tendrá, o sea, más adelante fruto. Pero esa persona, y nos hemos dado cuenta, a veces una mujer, un hombre, o sea, traen personas a los pies de Cristo, ¿sí? O sea, nunca debemos de subestimar algo que se hace para el Señor. El Señor sabe por qué. Y Jesús lo hizo así con sus discípulos. A lo mejor el mundo, los fariseos y todos ellos los subestimaban. Ah, pescadores. ¿Qué va a hacer Jesús con esos? Pues miren lo que hizo hasta el día de hoy, ¿verdad? Lo que hicieron hasta el día de hoy, ¿sí? Porque, o sea, no daba la impresión de que fueran hombres claves, ¿no? Y por ahí se coló el Judas, ¿no? Pero Jesús sabía que era un colado, ¿sí? Que tuvo oportunidad de arrepentirse, pero bueno, esa es otra historia, ¿sí? Pero hay algo que Jesús veía en ellos. Eran hombres honrados, ¿sí? O sea, eran hombres dispuestos a confesar su necesidad, ¿sí? Y eso es lo que quiere Jesús. Quizá los modales de algunos de ellos eran un poco toscos, ¿verdad? O sea, Pedro pues era acelerado, ¿no? Y él donde quiera le decía, Señor, no te preocupes, yo le entro a todo, ¿no? Sí, a lo mejor sus capacidades eran un poco limitadas, quizá, y quizá puedas encontrar una persona que no tenga estudios, que no tenga, pero usado por el Señor. Entendamos esto, ¿sí? No, el Señor nunca les pidió el currículum a sus discípulos, jamás, ¿sí? Y yo igual alguien que tenga un doctorado, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero si él quiere ser usado por el Señor, va a ser usado, o quiere ser usada por el Señor, va a ser usado, pero no por sus estudios, sino por lo que él o ella tiene en su corazón. Ese fue lo que Jesús vio en ellos, ¿sí? Eso fue lo que Jesús vio en ellos, ¿sí? O sea, Jesús lo que vio en ellos, ¿sí? Es que en ellos había el deseo de ponerse a su servicio. Y cuando tú tienes el anhelo, el deseo de ponerte al servicio de Jesús, de Dios, entonces el panorama cambia. O sea, Dios nos puede usar, ¿sí? Es que necesito esto, necesito lo otro. No, 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 no. Tu disponibilidad, ¿sí? Tu disponibilidad. Y yo me he sorprendido con gente que no tiene estudios, pero Jesús lo usa poderosamente, ¿sí? O sea, predican excelentemente, o sea, no tienen estudios. Eso no, para Jesús y para nosotros eso no es impedimento, ¿sí? No es impedimento. O sea, a la gente hay que compartirle, sea cual sea su extracto social, económico, cultural, político, etcétera. Tenemos que trascender en lo cultural, en todo. O sea, por eso dijo, ir y predicar a todas las naciones. Amén. Hasta aquí. Uf. ¿Tienen alguna pregunta, comentario o que quieran corregir algo también? ¿No? Es que en la obra del Señor, cualquier cosa que hagamos en su obra, Dios la usa. Ajá. O sea, Dios la usa. A Dios, si compartimos a gente rica o a gente muy pobre, Ajá. Dios usa a esas personas. O sea, bueno, Sí, a mí me maravilla lo que hace Dios a través de cuando uno comparte con la persona. sí, ayer a los del jueves en la noche le compartíamos, Leti, lo que se está haciendo en Chontla con la gente. La- yo no sé si alguno de ustedes conozca Chontla, pero Chontla es un municipio, es un pueblo del estado de Veracruz a 3 horas y media de aquí. Y uno de los discípulos de nosotros, él no abrió esa obra, la abrió otra iglesia, pero hubo ahí algunas situaciones y la familia de este discípulo agarró ese grupo de personas, ¿sí?
pero son personas demasiado humildes en cuanto a lo económico, ¿sí? Pero un corazón hermoso y los niños y las niñas con un corazón hermoso, ¿sí? Ojalá ustedes como grupo de enviados puedan ir allá a participar como prácticas de lo que es la clase de evangelización. Las invitamos a que un domingo, o sea, nos pongamos de acuerdo para que vayan ustedes, sí, ir para allá, ir y venir, ojalá y pudieran ir un fin de semana, sí, para que vean, o sea, el trabajo que se hace y cómo la gente se está acercando a Jesús. Ahorita ya platicaba con los que están ahí encargados y ya se están comprando más sillas para recibir más gente, ¿sí? Entonces la obra de Dios es a todos lados, ¿no? A todos lados y nos sorprendemos y tenemos otra obra en Úrsulo, pero también hay mucha resistencia ahí. La gente no quiere, o sea, no quiere, pero estamos ahí, vamos a esperar un tiempo y vamos a seguir orando. Y bueno, si no quiere nada, pues nos vamos a sacudir el polvo de nuestros pies y que Dios los bendiga y ahí va a estar la prueba contundente de que el evangelio se llevó, pero no quisieron nada, ¿sí? Entonces, sí me gustaría que ustedes fueran ahí a Chontla para que vieran, o sea, cómo se está evangelizando y también a evangelizar, ¿sí? A la gente, eh, a, casa por casa, o no sé, pero nos pondríamos de acuerdo, me gustaría que fueran, ¿sí? Me gustaría que fueran. Ok, entonces, ¿cómo Jesús, o sea, demostró y que Jesús fue un ejemplo para todo esto? Y una de las cosas que usó Jesús, ¿sí? Fueron las escrituras. Acuérdense que Jesús decía, escrito está, ¿sí? O sea, a los discípulos les mostró las sagradas escrituras, ¿sí? Este, a los discípulos les enseñó a cómo usar las escrituras. Y eso es parte de lo que tenemos que enseñar nosotros a enseñar a la gente, y que todo lo que nosotros les decimos, o sea, no es de nuestro propio repertorio, sino que es de la palabra de Dios. Eso es lo interesante de la evangelización, ¿verdad? Porque hay gente que a lo mejor les han compartido y se rehúsan y luego te preguntan, ¿y dónde dice esto? ¿Ah? No necesitas de ser muy conocedor, porque a veces sí no puedes saber dónde está la cita, pero búscala en la internet y la encuentras y se la muestras en la Biblia. En la Biblia, no, yo no soy partidario de que en electrónico, ¿no? O sea, siempre traer la Biblia y el pastor y cuando alguien se pone a predicar o yo predico, o sea, yo siempre digo la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia y lo tengo que predicar con el ejemplo. Sí, en las reuniones yo no estoy con el celular, estoy con la palabra de Dios. Entonces, porque Jesús así lo enseñó. Sí, Leti. Es como a los niños ahí en Chontla. Ajá. Yo les enseño la Biblia y les pregunto, ¿qué es esto? Y ya ellos dicen, es la Biblia. ¿Y qué es la Biblia? Y se quedan y más de uno ya contesta y dice, es la palabra de Dios. Entonces, esas dos cosas las hemos estado reafirmando para que ellos vean. Pues sí abrimos la Biblia y leemos para que ellos vean que de ahí les estamos hablando. Aunque sí son dibujitos y todo, pero que en la Biblia viene. Entonces, eso se les queda más grabado a ellos. Leti es parte de las maestras que van a Chontla, sí. Son 4 maestras, ¿verdad? 4 Sí. maestras con auxiliares. Sí. Cada quien va una semana al mes, un domingo al mes, ¿sí? Sí. Cuando quieran acompañar a Leti pueden hacerlo. Y ella es la maestra de los niños.
Y no, cosas muy, muy bonitas, o sea, con los niños, pero también con los, y con los adultos. Entonces, es la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos que irnos a la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice Dios. Nadie, nadie, pero absolutamente nadie va a llegar a los pies de Cristo si nosotros no hablamos de Jesús. Nadie, absolutamente nadie. Así sea la filosofía que tú quieras y gustes, si tú no hablas de Jesús y la filosofía te puede cambiar tu vida, etcétera, etcétera, pero la salvación no. La salvación es por medio de Jesús. Y para que la palabra penetre, ¿sí? Tiene que ser la palabra de Dios, ¿sí? En 2 Timoteo 3:16, ¿qué dice? Creo que dice parte de la escritura. A ver, vean ustedes qué dice. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cómo dice? Toda la escritura es inspirada por Toda. Por eso les decía, parece que dice que parte, ¿no? No dice toda. Toda. La escritura es, ¿qué? Inspirada Por Dios. por Dios. Pero luego también dice, ¿qué es qué? útil para Útil. enseñar. Útil. ¿Sí? Útil. ¿Y para qué es útil? Para enseñar, Para enseñar, primero, para enseñar. ¿Sí? O sea, yo no voy a enseñar no, yo voy a enseñar lo que a mí me ha enseñado la palabra de Dios. Útil para enseñar, y luego ¿qué dice? ¿Para qué? Redarguir. ¿O cuál es la que sigue? pieza para Redarguir. redarguir, Ujú. ¿Sí? para corregir, para instruir en justicia. Para corregir y para instruir en justicia. Entonces, todo es en la escritura. ¿Sí? Todo es en la escritura. O sea, no es, o sea, nosotros. ¿Sí? O sea, no nos podemos parar y a ver qué se nos ocurre. No, no son ocurrencias. O sea, es lo que dice la palabra de Dios. Cuando una persona, fíjense bien, que tú no le cites textos bíblicos, pero le estés dando versículos bíblicos, vas a ver si aún así el corazón, Dios no, el Espíritu Santo redarguye su corazón. Porque le estás hablando palabra de Dios, ¿sí? O sea, no es lo que tú estás diciendo la palabra de Dios, ¿sí? Y es el Espíritu Santo el que va a redarguir su corazón, ¿sí? Entonces, aquí vemos que las escrituras, o sea, Jesús, les enseñó las escrituras, los preparó y 3 años y medio, así como Denise ya está preparada para entrar a evangelizar y a compartir, ¿no? Y una de las cosas era ganar almas, ¿sí? Y era de la forma personal, ¿sí? O sea, después lo vamos a ver en el libro de los Hechos, o sea, cómo fue que se fueron, los discípulos, fueron juntando Jesús todos los discípulos, ¿sí? Este, prácticamente todo lo que Jesús hizo y dijo, ¿sí? Tuvo algún significado en la vida de ellos y en su obra de evangelización. O sea, fue lo que hizo Jesús, ¿sí? Y es lo que hoy debemos de hacer, o sea, nosotros, ¿sí? Jesús enseñó con toda naturalidad. Jesús nunca gritó. Jesús nunca fue espectacular, ¿sí? O sea, y mismo Jesús dijo, sean imitadores de mí, ¿sí? Entonces, ¿por qué andamos nosotros a veces inventando cosas, ¿sí? Porque Jesús fue tan magistral en su enseñanza,
¿sí? O sea, lo que él enseñó quedó grabado, ¿sí? O sea, su método, podemos decir, respecto a lo que podía ocultar, ¿sí? La enseñanza era su método de Jesús. Y ese es el método que tenemos que usar, o sea, nosotros, ¿sí? Yo comparo lo que hacemos hoy con lo que hacían los discípulos. ¿Ustedes creen que los discípulos en aquel tiempo tenían todos los recursos que hoy tenemos para evangelizar? Para nada, para nada. Después de que Jesús ascendió al cielo, fue una persecución increíble, ¿sí? Increíble. Y los apóstoles, pues no traían sus folletitos, no traían su celular para mandar mensajes, ¿sí? Sí, ya les vamos a pedir el folletito que tienen que hacer cada uno de ustedes, ¿sí? Ay, no. Pero hoy Dios nos ha dado esos recursos también. O sea, hoy los podemos usar, pero el mejor recurso que tú puedes usar eres tú. O sea, que Dios puede usar eres tú. Pero claro, te puedes, o sea, apoyar con las tecnologías, ¿no? Sí, o con las técnicas de tecnología, todo eso, ¿no? Entonces, pues ellos no contaron con tantas herramientas como hoy la contamos, ¿verdad? Hoy el evangelio se predica a través de internet, de muchas cosas, de tu celular, etcétera, ¿no? O sea, a muchos lados se puede llegar el evangelio y creo que es una de las maneras en el que se va a completar ya de que todo el mundo conozca la palabra de Dios, ¿verdad? Hay muchos lugares inimaginables para nosotros en los que aún, o sea, porque dice la Escritura que a todo el mundo se va a predicar. Nadie se va a quedar sin conocer la palabra de Dios. Y aún falta llegar a los lugares más recónditos del mundo para que la gente conozca de Dios, ¿no? Entonces, todo lo que los discípulos tuvieron que enseñarles, ¿sí? Fue un maestro que fue práctico con ellos, ¿sí? Y y todo lo que enseñó Jesús, pues ellos lo pusieron por práctica. Y vaya que mucha gente se entregó a Jesús, ¿sí? Y hay varias cosas que tenemos que ver en todas las enseñanzas de Jesús, ¿sí? Uno, si quieren anótenlas. Quiero que lo anoten porque va a ser importante eso. Los ayudó a reconocer Ujú. la necesidad innata, con doble N, innata en todas las clases de personas, coma, y los mejores métodos para acercárseles. Menciónenme uno ustedes de uno de los métodos que Jesús usó. Acuérdense, y les voy a dar el primer tip. Con una mujer. Con la mujer samaritana Con la mujer. Le pidió agua de beber. Así es. y le dijo que si viviera de él ya no tendría sed. Así es. ¿Y qué hizo esa mujer samaritana después de que se dio cuenta que era Jesús? Fue a dar a conocer a toda Samaria que él era el Así de Mesías. El sencillo. Mesías. Ella fue a predicar, Sí, a fue a decirles, ¿no? Y evangelizar a todos su se quedaron pueblo. así, como es que sabía toda tu historia, ¿no? Sí. O sea, fue una de las cosas de la manera en que Jesús se acercó a ella, ¿no? Sí. Y bueno, pues fue una maravilla porque los samaritanos con los Eran judíos, que eran enemigos. parte judío los samaritanos, o sea, no, pues como que no combinaban bien, ¿no? Pero a final de cuentas Jesús no hizo acepción
de personas, ¿sí? Entonces, los mejores métodos para acercárseles. 2, observaron cómo atraía a la gente. O sea, los discípulos observaron cómo atraía a la gente. Punto y coma. Cómo ganaba su confianza. E inspiraba su fe. Punto y coma. Cómo les manifestaba el camino de salvación y los invitaba a decidirse. Los invitaba A decidirse. ¿Se acuerdan qué pasó con el joven rico? ¿Qué le dijo Jesús? vende. Le dijo que si conocía los mandamientos, él le dijo, todos los mandamientos los he guardado desde mi juventud. Bueno, pues solamente te falta una cosa, ve y vende todo y dalo a los pobres. Y esto le pesó al joven. Y sígueme. Sí. O sea, le estaba Sígueme. dando todo, ¿no? Todas las opciones de que se decidiera, ¿no? Y no es que Jesús o Dios está peleado con la riqueza, ¿no? Sino que era el corazón de él. Así había cumplido, según ellos, toda la ley, ¿no? Pero realmente no había cumplido con lo más importante, ¿sí? 3. En toda clase de gentes, coma, ricos, coma, pobres, coma, enfermos, coma, sanos, coma, amigos y enemigos, los discípulos. Y ellos, o sea, los discípulos, vieron en acción, o sea, y ellos los discípulos, vieron en acción al maestro ganador de almas. O sea, los samaritanos pues eran enemigos, ¿sí? Y esa es una enseñanza para nosotros, ¿sí? Una enseñanza. Aquella amiga que te encuentres y que te caía mal, etcétera, etcétera, pues si Dios la puso ahí en tu camino, hay que evangelizarla. Hay que llevarla a los pies de Cristo, ¿va? Aunque nos cueste trabajo. La salvación no se debe de guardar, ¿va? Así sean personas que no nos caigan bien y que de repente las vemos en la iglesia, pues Dios es soberano, ¿ah? Y también se han de preguntar lo mismo de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo es posible que este esté aquí, no? Pues así es Dios, ¿sí? Y la cuarta y última, ¿su método fue real?
y práctico. Porque era totalmente natural. Punto y aparte. Pues no necesitamos meternos a un curso de oratoria ni nada de eso, ¿eh? Aunque hablemos la palabra de Dios de forma natural, o sea, Dios es el que hace las cosas, ¿sí? Entonces, una de las cosas que Jesús hizo con los discípulos y que es un ejemplo y que quedó como ejemplo para nosotros, ¿sí? Ok, entonces hasta aquí nos quedamos. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Sí, maestro, Sí. disculpe, ¿cuál fue el tema de estos puntos? Se me pasó a anotar. Aquí ya estamos en la unidad 2. Quiero decirles, ¿sí? Les voy a decir dónde terminamos la unidad 1. Es que tenemos las diapositivas, pero no las hemos ajustado a la pantalla. En el punto donde les dije que los discípulos de Jesús eran hombres honrados, ¿sí? Que a pesar de sus modales, que eran toscos, no sé si eso lo escribieron. Bueno, Sí, hasta Jesús ahí veía, termina. ¿Eh? dice, Jesús veía algo en ellos, honrados, el deseo de ponerse a su servicio. No Ajá. les pedía currículum, no por sus estudios, por disposición a ser usados. Ajá. Hasta ahí termina la unidad 1. Esa es la unidad 1. Nos vamos a ir por unidades. Hasta ahí termina la unidad 1. ¿Sí? Ujú. Lo que tienen posterior es la unidad 2. O sea, todo esto es una manera introductoria de evangelización de avanzada. Estamos, o sea, primero lo que hizo Jesús, ¿sí? O sea, la enseñanza de Jesús, o sea, en cuanto a evangelización. Y después vamos a ir a lo que es eh, lo que hicieron ya los primeros discípulos, ¿sí? Y después a lo que hizo el apóstol Pablo también. El apóstol Pablo también como evangelizó, ¿sí? Y ya la unidad 2, o sea, empieza desde que dije de que Jesús usaba las escrituras, ¿sí? Y ahí le pueden poner esa unidad 2, ponerle como título demostración y ejemplo de Jesús. Oye, Demostración, yo le puse, Jesús demostró y fue ejemplo. sí, Bueno, sí, demostración y ejemplo de Jesús. ¿Ok? Ok, ¿alguna otra cosa? Toda confianza. no, todo bien. Sí, ahí en estos últimos 4 párrafos que nos dio, Sí. ¿cuál es el título? Porque sí mencionó algo usted Ajá. acerca de estos puntos, pero yo no lo anoté. Ok. Enseñanzas prácticas de Jesús. Ok, sí, gracias. Estas
cuatro puntos son esenciales y pilares para la evangelización. ¿Sí? Sí. A veces nosotros, obviamente todo tiene que ser con la ayuda del Espíritu Santo, pero a veces no sabemos cómo acercárnoslo a una persona, ¿no? Sí. Eh, Así como lo que yo les platicaba con este matrimonio, ¿no? No encontrábamos cómo aterrizar y cómo dar el golpe final, ¿verdad? Y fue como, los invitamos a desayunar y a platicar y entrar hasta que dimos con el punto final. Y bueno, Dios nos dio esa estrategia y a final de cuentas está funcionando, ¿sí? Esperamos que ellos pues realmente este, sigan a Jesús. Ellos de hecho confesaron a Jesús, ¿verdad? Como su Señor y Salvador. Vemos que tienen ese anhelo de aprender y a lo mejor aprenden aquí y no dejan de ser católicos, eso no hay ningún problema, no hay ningún problema. Lo importante es que conozcan y el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra, ¿no? Sí. Entonces, pues esa es una de las prácticas, ¿sí? Un método para acercársele a la gente, ¿verdad? Bueno, a veces pues no hay recursos económicos, tenemos que buscar otras cosas, ¿no? Sí, otras cosas, pero Dios nos da, o sea, el Espíritu Santo nos da las formas. En aquel tiempo estaba Jesús con ellos, o sea, veían a Jesús, ¿no? Pero también nos puede servir, o sea, de mucho, ¿no? O sea, el ganarnos la confianza de la persona. ¿Y cómo nos lo ganamos? No ser religiosos, ¿sí? No ser religiosos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso y pues no defraudar su confianza, demostrar nuestra fe en Jesús, que caminamos con Jesús, ¿sí? O sea, todas esas cosas son esenciales para predicar y ganar almas para el Señor, ¿sí? Ok. Hay Pues, algo bien, que, sí. hay algo que con el tiempo he visto, que a veces uno comparte Ujú. y les habla uno de Jesús, les comparte de Dios, les compartimos. Y después pasa tiempo y no los vemos. Y me ha tocado Sí, ver que he visto gente que en su momento les hablé cuando estaba en la secundaria o en la prepa, y ahorita ellos se reúnen en otra iglesia, pero ya son cristianos. Cuando ellos decían, es que soy católico de corazón, y yo decía, bueno, sí. o sea, el Señor en su momento, la semilla que se sembró, da Ajá. fruto. O sea, sí. Amén. Sí, Sí. tenemos que hacer esto, ¿no? Eh, a veces evangelizamos en grupo y pues todos escuchan, pero no todos reciben, ¿sí? Pero es una forma y la otra forma es personal, que esa es la que tenemos que hacer continuamente, ¿verdad? Continuamente. Ok, pues oramos para terminar. Pues Padre, esta noche te damos gracias por tu enseñanza, Señor, por entender y comprender cómo Jesús guió a sus discípulos, Señor, para ganar almas. Jesús, eres nuestro mejor y único ejemplo para ganar almas, para enseñar las escrituras y para que la gente se enamore de ti, Jesús. Hoy nos llevamos esta enseñanza en nuestras vidas, pero también queremos ponerla por obra, en práctica, como Jesús les enseñó a sus discípulos, llevando todas estas cosas a la práctica. Señor, te damos gracias porque podemos hablarle a la gente con toda la libertad aquí en nuestra ciudad, en nuestro entorno. Señor, que no hay ningún temor que alguien, o sea, nos llame la atención por hablar de ti, Señor. Te damos gracias por esa libertad y queremos, Señor, aprovechar esa libertad, Señor, para
para ganar tanta gente que se está perdiendo, Señor. Padre, y que sabemos que ya estamos en los últimos tiempos, que esta es la última generación, quizás, Señor, y que tú nos has llamado a ser embajadores tuyos aquí en la tierra para que el único propósito sea que nadie se pierda y procedan al arrepentimiento, Señor. Señor, úsanos como esos instrumentos tuyos en tus manos y guíanos a lo que tenemos que hablar a cada persona o a cada grupo de personas, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, pues nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Que tengan un excelente fin de semana.